Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Amén. Te damos gracias, poderoso Dios. Esa misma oración que tenía David, Señor, esa misma oración es la de nosotros, Señor. Vuélvenos el gozo de tu salvación, espíritu noble nos sustente, Señor, para que alabemos y glorifiquemos tu santo nombre, Señor, como el primer día, Señor, que tú nos mostraste tu misericordia. Háblanos, Señor, en esta hora, dirígenos, bendito Dios. Amén. El Salmo 51 publica la angustiosa reacción de David al ser atrapado en su pecado. David vio a Betsabé, la deseó en su corazón y la mandó a buscar. Y después de esto David manda a matar a su esposo, a Urías. Los sucesos que están detrás del Salmo 51 se encuentran relatados en 2 de Samuel 11 y 12, los cuales narran una sórdida historia de adulterio, intriga y asesinato, donde el actor principal, adivinen quién es, el rey David. A David parece que no le molestó su crimen, hasta que el profeta Natán vino y lo acusó cara a cara. Entonces en lágrimas David confesó su pecado delante de Dios. Y como resultado tenemos este gran poema de arrepentimiento genuino, el Salmo 51. Dentro de este salmo, en el versículo 12, se encuentra una de las más hermosas oraciones de David. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Es este gozo el que todos los cristianos, al igual que David, experimentamos en el momento en que Dios nos llamó y que es necesario que esté en nuestros corazones para alabar a Dios. En esta mañana hablaré acerca del tema titulado El gozo de la salvación. Bueno, el primer punto, hermanos, hablando del gozo de la salvación. ¿Por qué quiero hablar de ese gozo? ¿Por qué debemos de tener ese gozo, esa alegría, cuando hablamos de nuestra salvación? En primer lugar, porque nuestra salvación, la salvación de Dios, produce gozo porque es una salvación tan grande. Es una salvación muy grande. Es más, si yo tratara de explicar cuán grande y hermosa es la salvación de Dios, hermanos, no existen palabras. No existen palabras para poder declarar con cuánto amor nos salvó el Señor en la cruz. Dice una canción: qué extraña mezcla de amor y dolor. Qué extraña mezcla, hermanos, de amor y dolor. ¿Cómo fue posible que el Hijo de Dios subiera al madero y en esa cruz Él se humillara y callara de amor por usted y por mí? Dice un comentario de Spurgeon: cualquier palabra que hubiera dicho el maestro hubiera sido determinante para que los ángeles descendieran de los cielos y derribaran a todo el ejército romano que estaba esclavizando y matando al Señor Jesús. ¿Sí? Pero Él cayó de amor. Es una salvación tan grande. Y uno de los subpuntos que traigo hoy en este primer punto es que es una salvación tan grande. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios salvó a los hombres y no salvó a los ángeles. Dios salvó a los hombres y no salvó a los ángeles. Dice la Escritura en Hebreos 12:16. Vamos a ver qué dice, hermanos. Hebreos 2:16. ¿Quién lo tiene? La primera fila, Hebreos 2:16. Hebreos 2:16. Vamos de aquí para allá. Ah, la tiene la hermana. Hebreos 2:16, hermana. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendencia de Adán. Amén. Dice la Escritura, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Los ángeles también se rebelaron contra Dios, mas Dios no se hizo ángel para morir por ellos.
Sin embargo, Adán y Eva pecaron. Y pudo haber sido nuestro destino el mismo que el de los ángeles. Pero Dios en su infinito amor, hermanos, dice la Escritura, que Él siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre. Y tomando semejanza de hombre, padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Si se humilló hasta la muerte, se hizo hombre. Y así fue como nos socorrió. ¿No le da alegría, hermanos? Dios pudo haber escogido entre los ángeles y entre los hombres. Grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué no salvó a los ángeles? Mas socorrió a los hombres. Nos socorrió a usted y a mí. Dice la Escritura, socorrió a los hijos de Abraham. Es una salvación tan grande. Y esta salvación tan grande, hermanos, no le podemos añadir nada ni quitar nada. Tan grande es y tan perfecta que usted no puede hacer nada para ser salvo, sino solamente creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice la Escritura que esta salvación tan grande es solamente y únicamente por medio de la fe en Cristo. Gálatas 3, 6, 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los de Abraham. ¿Usted cree en el Señor Jesús? ¿Tiene fe en el sacrificio en el madero? ¿Tiene fe, hermanos, que su sangre limpia todo pecado? Es una salvación tan grande, hermanos. Una salvación que la sufrió el Maestro. Dice la Escritura en Isaías, mas tú me fatigaste con tus pecados. ¿Se imaginan cuánta fatiga sintió el Señor Jesús al llevar la cruz? Cargando cuánta fatiga, hermanos. Dice la Escritura, me fatigaste con tus pecados. Es una salvación tan grande que fue otorgada por la muerte del Hijo de Dios. Romanos 5, 10, 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Esta salvación tan grande, hermanos, fue por la muerte del Hijo de Dios. Anteriormente se sacrificaban corderos, pero David escribió, no pediste sacrificio, sacrificio no te agradó. Y así es como Dios mandó a su propio Hijo a morir en la cruz. Hermanos, ¿quién de aquí tiene hijos? Levante, hijas o hijos. Levante la mano bien en alto. ¿Y quién quiere tener hijos? Bueno, no levante la mano. Era para que despertara un poquito. A lo que voy, hermanos, es que los hermanos que tienen hijos darían a su propio hijo por un desconocido. No fue desconocido, sino por un rebelde, por un insensato. ¿No? ¿Usted lo haría? No, hermanos. Yo creo que nada. Y podemos ver el sufrimiento de Abraham cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo. No lo narra la Biblia, pero se imagina cuántos gritos de dolor y de angustia pasó Abraham. Ahora Dios hizo lo mismo por usted y por mí. Dígame si esa no es una salvación tan grande. No dio al ángel Gabriel, no dio al ángel Miguel, sino que dio a Jesucristo su propio Hijo. Romanos 8, 31, 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sabe cuál es la mayor prueba de amor de Dios? Que envió a su propio Hijo. Y si Él no escatimó ni a su propio Hijo para mandarlo al sacrificio, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas que Él ha prometido? ¿Sí?
Usted es un privilegiado. Sí. Usted fue comprado con el precio más alto. Con la herencia, hermanos. Dios le ha dado una herencia de salvación tan grande, tan maravillosa, que dice la Escritura que aún los ángeles se asombran de ver cómo Dios salvó a los hombres, mandando a su propio Hijo y haciéndolo carne. Esto es una locura, hermanos. Podríamos decir que esto es una locura, pero a Dios le agradó salvar a los hombres a través de la locura del Evangelio. Amén. Por eso muchas personas no creen en el Evangelio, porque tú le dices, no tienes que hacer ninguna obra, solamente cree en el Señor Jesús y serás salvo. Dice un compañero mío, no, sino que cada quien se salva a sí mismo. ¿Sabe lo que está haciendo? Está despreciando una gran salvación, una salvación gratuita, una salvación que es verdaderamente un regalo de Dios. Una salvación tan grande porque grande fue su perdón para salvarnos, hermanos. Vea con detenimiento cada pecado y dígame si no, realmente usted es un gran pecador. Usted y yo somos grandes pecadores, hermanos. El apóstol Pablo decía, aún yo soy el primero de todos, de los cuales yo soy el primero. Y así cada uno de nosotros debe decir, de los pecadores yo soy el primero. Y si en este día Dios le pasara en una pantalla sus pecados, hermanos, ¿cuántos de nosotros no caeríamos humillados? Porque están pasando en público las cosas que nosotros hemos hecho en oculto. Recuérdelas, hermanos, cuando entró a su cuarto y cerró la cortina, pensando que Dios no lo veía. Recuérdelo, hermanos. Recuerde que usted pensó ocultar en su mente algunos pecados, pero que Dios lo estaba viendo. Lo estoy diciendo porque todos estamos en lo mismo. Qué vergüenza nos daría, ¿verdad? Qué vergüenza nos daría que Dios exponga nuestros pecados. Pero Dios no lo hizo, sino que Él los cargó en la cruz y dijo, a partir de hoy tus pecados te son perdonados. Usted no debe absolutamente nada. Empieza a sentir el gozo, empieza a sentir la alegría. Es más, pagó por los pecados que ya cometió, por los que comete en el presente y por los que cometerá en el futuro. Dígame si no, hermanos, es una salvación tan grande. Perdón de pecados ofrece esta salvación. Miqueas 7, 18, 19. Miqueas 7, 18, 19. ¿Quién lo tiene, hermanos? Hermana Socorro, con voz fuerte, por favor. ¿Sí lo tiene, hermana? Miqueas 7, 18, 19. Hermanos, por favor, léanlo para que no se atrasen. Sí, hermano Benito. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén, hermanos. ¿Sabe lo que hizo Dios con su pecado? Lo arrugó, hermanos, y lo echó hasta lo profundo del mar, hasta lo más profundo del mar. Hoy en día usted se puede acordar de sus pecados pasados y Dios ya los olvidó. Completo perdón, completa gracia y completa misericordia.
Cuán grande es su salvación. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos por su sangre el perdón de pecados. En Jesucristo usted tiene nada más y nada menos el perdón de sus pecados. Y no solamente lo lavó con agua, hermano, lo lavó con sangre. ¿Alguien ha tenido enfermos, hermanos, ya mayores? ¿Qué tal se siente cuando usted los baña? Es muy duro. Y Dios nos lavó. No solamente estábamos enfermos, hermano, estábamos moribundos, putrefactos. Y Él, con su gran amor, se inclinó hacia nosotros y nos lavó los pies. Y como dijo Pedro, no solamente me lave los pies, lávame todo. Y así el Señor Jesús vino y nos lavó con su sangre. Esa sangre que fue derramada desde la cruz del Calvario, hermanos, y que fue ofrecida delante de Dios para vida eterna, para perdón de pecados, para propiciación de sus pecados, hermanos. Dios lo lavó a usted. Dios me lavó a mí. Vea cómo es Dios de bueno con nosotros. Realmente es necesario entender que la salvación de Dios es una salvación tan grande. El segundo punto, una salvación tan grande produce un gran gozo. Cuando a usted, hermanos, le llega una buena noticia, por ejemplo, cuando tuvo su hijo, tu hermana, ¿a poco, hermano Jorge, usted no se sintió contento? Sí, claro. Recuerden las buenas noticias, hermanos, las que los ponen contentos, las que los hacen estar todo el día sonrientes. Hermanos, no hay mejor noticia que saber que el Hijo de Dios le dio salvación a través de su sangre en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Recuerda, hermanos, cuando usted escuchó este evangelio? ¿Cómo se sentía? ¿Se sentía gozoso? ¿Se sentía alegre? ¿Usted quería estar en la iglesia? ¿Usted quería leer la palabra? No tenía nada más y nada menos que a Dios mismo como su primer hermano. Yo recuerdo ese gran día de mi salvación, hermanos, cómo caí postrado. Y mi pecado yo lo lloraba y lo lloraba y lo lloraba, porque Jesús fue por mí. Desde ese día hasta el día de hoy, hermanos, mi deseo es solamente ser fiel en lo que pueda Dios, así como yo sé que usted lo quiere hacer. ¿Cómo podríamos pagar tanto favor? Ni la vida misma jamás alcanzará. Nos quedaríamos cortos. Su salvación nos da gran gozo porque Él nos ha hecho bien. Salmos 13, 5, 6. ¿Sabe cuál es el sentido de la salvación de Dios, hermanos? Hacerle bien a usted. ¿Sabe cuál es el destino de los incrédulos? El fuego eterno. ¿Y sabe usted de lo que ha sido librado, hermanos? De un destino de eternidad, quemándose todos los días en un agonizante sufrimiento, hermanos. Y usted lo merecía. Usted lo merecía por su pecado y yo lo merecía por mi pecado. Mas Dios mostró su amor en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, para librarnos de esas llamas, para librarnos del fuego eterno. Su propio Hijo tuvo que padecer por nuestras culpas. Cantaremos a Jehová porque Él nos ha hecho bien. Ese gozo por su salvación nos hace cantar de mucha alegría. Yo recuerdo, hermanos, recién convertido, escribía yo mis canciones. No te pueden decir, pues las hubieras impreso, pero mi impresora no servía, así es que así, hermanos, a mano,
Y me agarraba yo con mi guitarra. Y cuando aprendí a tocar guitarra, después me fui a la batería, hermano. Y yo decía, cómo disfruto cantar a Dios. Cómo disfruto. Que su alabanza está de continuo en mi boca. Es un manjar deleitarse en Dios. Es un gran deleite, hermanos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en su salvación porque Él te ha hecho bien. Deleítate porque Él es tu Rey. Salmos 96, 1, 2. Anunciar de día en día su salvación. ¿Qué tiene que hacer usted diariamente, hermanos? Recordar su salvación. ¿No sabe orar en la mañana? Pues ore diciendo, te doy gracias por tu salvación. David se gozaba en la salvación y misericordia de Dios. Y él tenía una forma, hermanos, porque él no podía guardar tanto gozo, sino que él tenía que remolinear y dar vueltas. Siendo él el rey, hermanos, se humilló y dijo, por causa del Señor y de su salvación, yo me haré más vivo. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no danzamos porque nos da pena? No alabamos, hermanos, por orgullo. Hermanos, si Él se hizo vil por nosotros en la cruz, porque escrito está, maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, no nos haremos por causa de más viles? Segunda de Samuel 6:14. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Estaba revestido con ¿Cómo danzaba David? Con todas sus fuerzas. No se reservaba nada, hermanos, sino que con todas sus fuerzas se acordaba de que Dios lo había perdonado. Y hasta hizo el Salmo 51. Segunda de Samuel 6, 21, 22. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo los ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Mical, la esposa de David, dijo: qué ridículo te viste. Siendo tú el rey, te viste tan ridículo que me da hasta vergüenza. ¿Sabe cómo le contesta David? Con un golpe bajo. Lo hice delante de la presencia del Señor, que me escogió en lugar de tu padre. Hermanos, eso fue un golpe bajo. Y después le dijo: por causa de él yo me haré más vivo. Por causa de su salvación yo me haré más vivo. Usted, hermano, tiene que entender que por la salvación de Dios usted tiene que ser más vivo. Tiene que entender que por esa grande salvación usted se debe servir arrodillándose, cantando, hermanos, saltando. Claro que debe de ser con el corazón. De nada sirve, hermanos, que saltemos y dancemos si con nuestro corazón no le tememos a Dios. Pero hay un gran peligro, hermanos, de perder el gozo de la salvación. No te gozas en su salvación. Déjame decirte algo: vendrán rebelión y pecado a tu vida. Has olvidado tu salvación. Has olvidado que Él murió por ti. Ya no te sientes contento porque Él tomó tu lugar en la cruz. Te va a pasar lo que le pasó al rey David: rebelión y pecado.
Salmo 51:3. Reconozco mis rebeliones y mi pecado. David perdió su gozo en Dios y llegó a cometer, ¿sabe lo que llegó a cometer David? Homicidio. Homicidio. Tenga usted, hermano, y yo, mucho cuidado cuando usted se deje de gozar en la presencia de Dios. Porque cuando usted se deje de gozar en esa presencia, hasta el pecado más horrendo, usted lo puede llegar a cometer. Si lo hizo David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué no podría usted y yo llegar así? Lo expresa el Salmo 51:14. Líbrame de mis hijos, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua por tus Líbrame de homicidios. Obviamente, hermanos, cuando él oró que Dios lo librara de homicidios, ¿sabe lo que había pasado? Él ya había cometido homicidios. Además, Dios tendrá contra ti que dejes tu primer gozo, que dejes tu primer amor. Dios tendrá eso contra ti. Iglesia, Dios tendrá contra ti que dejes tu primera alegría. De nada sirve, hermanos, que identificamos a los que se llamaban apóstoles si no lo eran. ¿De qué nos sirve, hermanos, que no pidamos diezmos? ¿De qué nos sirve, hermanos, que aquí ninguno se ha estimado como apóstol si hemos perdido nuestro primer gozo? ¿Nos sirve de algo? ¿Nos sirve de algo eso? ¿Cree usted que Dios se agrada en eso? Es una obra que Dios ha permitido por su misericordia. Apocalipsis 2, 1 al 5. Hermanos, dice la Escritura, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y ve de dónde has caído, porque si no te arrepientes, yo quitaré el candelero. Que Dios no quite la luz de nuestras vidas. Iglesia, cuán importante es que nos gocemos en su salvación como la primera vez, para no pecar contra Él, para adorarle y para no caer en tentaciones. Hermanos, has dejado tu primer amor. Ya no sientes nada cuando vienes a la iglesia. Ya no sientes esa alegría que experimentabas, que hasta corrías para llegar al templo. Dice la Escritura, arrepiéntete y ve de dónde has caído. ¿Por qué no le pedimos a Dios, hermanos, que si hemos perdido nuestro primer amor, que Él lo vuelva a avivar, que Él vuelva a encender nuestros corazones por Él y que nuevamente nosotros cantemos de alegría? Que otra vez, hermanos, usted sienta ese gozo que lo hacía danzar y correr y aplaudir, porque Jesucristo fue a la cruz por amor a usted y derramó su sangre por sus pecados. A mí eso me hacía feliz. No me hacía feliz tener un coche, ni siquiera lo tengo el día de hoy. No me hacía feliz el dinero.
no me hacía feliz nada, hermanos, sino saber que Cristo me había amado. ¿A dónde está el que ama mi alma? Por las plazas y las calles busqué al que amaba mi alma. No lo encontramos, hermanos. Dice la Escritura que llegó el amado y tocó la puerta. Y la amada estaba dormida. No abrió, hermanos, y el amado se fue. Se fue, hermanos, y cuando ella lo quiso buscar, ya no estaba. ¿Quiere usted que le pase eso, hermano? Vuélvenos el gozo de tu salvación. Que no sea una iglesia fría, que no sea una iglesia metodista o doctrinal, que sea una iglesia, hermanos, que realmente tenga en cuenta con cuán grande amor Dios nos ama y cuán grande gozo debemos de sentir. Debemos de expresarlo porque la Biblia habla de expresiones de gozo por la salvación. Lucas 15:10. Hermanos, dice la Escritura, cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los ángeles, ¿sí? En los cielos. ¿Se acuerda del día en que usted se arrepintió? ¿Se imagina a los ángeles danzando? ¿Se imagina qué dirán? Bendito sea el Señor, que este hombre iba al infierno, pero este día se arrepintió. Dice una predicación de un predicador muy famoso: arrepiéntete hoy, y la Biblia te promete que en el día de hoy habrá un cántico reservado, un cántico angelical reservado exclusivamente para ti. Porque este mi hijo era y estaba perdido, pero ha regresado. Saquen al becerro y mátenlo y tengamos fiesta. Si Dios hace fiesta por ti, ¿tú por qué no haces fiesta por Dios? Lucas 10, 17, 20. Usted se goza de que su nombre está escrito en el libro de la vida. No, es que yo quiero echar fuera demonios. Hermanos, Jesucristo vio caer al diablo del cielo como un rayo. Dice, no se gocen por eso. No se gocen por los milagros. No se gocen cuando un ciego ve. No se gocen cuando un sordo oye. No se gocen que cuando una persona estaba endemoniada se le salieron los demonios. Gócense en el día de su salvación. En eso gócense. En eso gózate, hermano. Sabes que esta vida es pasajera. Parece como si hubiera sido ayer que teníamos 5 años. Y va a pasar. ¿En qué vas a invertir tu vida? Joven, llegarás anciano. Hombre maduro, valora más tus años. Alábale al Señor, porque un día estaremos viejos y diremos: cuando tenía fuerzas para avanzar, cuando tenía fuerzas para servir a Dios, no lo hice. Y te darás cuenta que todas tus obras y todas tus actividades fueron vanas. El verdadero gozo está en la salvación. Esta salvación es gratis.
Esta salvación es gratis, hermanos. Y es una salvación tan grande que Dios danza por usted en esta hora. Él está danzando y dice: este es mi pueblo al que yo redimí. Estos son mis hijos, los cuales yo lavé con mi sangre. Me gozaré en mi salvación. Me gozaré en mi misericordia y me gozaré que un día ellos entrarán y me alabarán con ropas blancas. ¿No le da gozo, hermanos? Vea usted su destino. El destino de usted solamente es bienaventuranza. Bienaventurado al hombre al cual Dios le perdona sus pecados. Usted es bienaventurado, 3 veces feliz debe de estar. Gózate delante del Señor porque Él es tu rey. Iglesia del Señor, no te goces en otra cosa sino solamente en su salvación. Gózate en que tus ojos se abrieron como los ojos se abrieron, como los ojos que se abrieron del niño que resucitó del cielo. Vieron la salvación de Dios. Recuerda que tú ya estabas muerto como ese niño. Recuérdalo. Y no vino el profeta Eliseo, sino que vino el mismo Hijo de Dios. Te dio calor, estornudaste 7 veces y abriste los ojos. Antes era ciego, mas ahora veo. Estaba perdido y fui hallado. Sublime gracia que me salva. Por último vamos a leer el Salmo 51:2. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Después del gran pecado que había cometido David, él se arrepiente. Y David no le pide como le pidió el rey Saúl, que dijo: hónrame delante de los hombres y regrésame al reino. ¿Sí se acuerda que dijo eso? ¿Sabe lo que oró David? Con un corazón sincero y entendido dijo: vuélveme el gozo de tu salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Hermanos, los mejores años de su vida, los años de mayor confianza en su corazón, ¿acaso no fue cuando usted depositó toda su confianza en Cristo? Los mejores días de su vida, hermanos, los días en que parecía que el sol resplandecía y que ninguna oscuridad le atemorizaba, no fue cuando Dios dijo: yo soy por ti, yo te salvé en la cruz. Haga memoria, hermanos, de cuán grande salvación le ha dado Dios. No pierda de vista esta gran salvación. No la pierda de vista. Porque Dios fue capaz de mandar a su propio Hijo al madero para mostrarle qué grande es esa salvación. Y si Él se hizo vil en esa cruz, por causa de Él, nosotros nos haremos más viles. Vamos a tocar. Hermanos, yo nunca olvidaré. Recuerdo que mi hermano me predicó 2 años